Sean todos bienvenidos a Igual Vamos para adelante. Hoy vamos a estar compartiendo con el coach ontológico Jonathan Montaner y especialista en PNL, y vamos a conversar sobre la comunicación efectiva en grupos de trabajo. Bienvenido Jonathan Montaner, quien es coach ontológico y nos va a estar acompañando con respecto al tema de la comunicación efectiva en los grupos de trabajo. Bienvenido Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, gracias por la invitación. Agradecido por compartirles información valiosa para trabajar en empresas y equipos y grupos de trabajo. Ok. Jonathan, ¿cómo pudiésemos definir como una comunicación efectiva entre grupos de trabajo? Ok, eso es bastante amplio, pero en mi experiencia, con los conocimientos y las compañías que he entrenado, normalmente en los grupos de trabajo el problema principal tiene que ver con la comunicación. Y no solamente en la comunicación del equipo de trabajo, sino también la comunicación con los clientes. ¿Sí? Okay. Entonces, de hecho, la efectividad de un equipo está directamente proporcional a las competencias conversacionales que el equipo tenga. ¿Sí? Y eso se mide en 3 niveles. Se mide en el personal, en el de cada uno, en el interpersonal, que es entre los miembros del equipo, y a nivel gerencial también. Ok, pero para mí es muy importante por lo menos definir los tipos de comunicación. ¿Por qué? Porque existe la comunicación verbal, pero también existe la comunicación de los gestos, ¿ok? No verbal. Y el lenguaje corporal también. O sea, escrito también se ve involucrado. Exactamente. Ok. Y tu pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Más que la diferencia, en tu experiencia, ¿cuál es lo más efectivo? Ok, cuando nos comunicamos a través de conversaciones, pero el 95% del mensaje o de lo que quieres transmitir, o tu creencia, está en el lenguaje no verbal. Ok. E incluye lo que acabas de decir, el movimiento de las manos, tu postura. No es lo mismo que una persona esté escuchando así, Ajá. te esté escuchando con el cuerpo abierto. Aquí no puedo mostrar mucho porque la cámara está chiquita, pero sí tiene mucho que ver. De hecho, en reuniones, aunque estés en persona y estén todos sentados en una mesa, el hecho de cruzar las piernas sin que nadie te vea, también es un símbolo de estar cerrado a lo que te pueden estar diciendo. Entonces, como coach y con experiencia y con libros que he leído de relaciones, siempre es recomendable estar con los brazos descruzados y las piernas descruzadas, aunque no te vean. Ok. Lo haces ahorita mismo, te das cuenta que cuando tienes todo cruzado es como si estuvieras a la defensiva y te sientes... Entonces, si te quitas los brazos y las piernas y te pones así, te sientes más receptivo. Jonathan, una consulta. ¿Eso tiene algún efecto psicológico? Porque es muy importante lo que mencionas. Hablas de que aunque no te esté viendo nadie, es importante que tengas una postura receptiva. ¿Tiene algún efecto psicológico o solamente es algo como para comunicar a las otras Percepción. Exacto. Por supuesto que tiene un efecto psicológico. De hecho, como les había mencionado, si estás con los brazos cruzados o las piernas cruzadas, tú emocionalmente y en tu cabeza te pones una posición inconsciente de defensiva. Utilizar o para cuestionar lo que te están diciendo, o lo puedes utilizar como no me importa, me es indiferente lo que dices. Y eso trae consecuencias, porque al momento de escuchar en una posición así a la defensiva, se te pueden presentar oportunidades, se te pueden presentar posibilidades que al final las evitas o... Ajá, sí, pero ignoras. disculpa que te interrumpa allí. ¿Y cómo actúa el prejuicio en este sentido? El prejuicio, los Sí. juicios.
Eso es muy importante porque, mira, te voy a comentar la última experiencia que tuve con una empresa que es transnacional, que hicimos el entrenamiento por Zoom. Y los juicios son muy importantes, primero, como te había dicho, a nivel personal, de tener conciencia qué son juicios, qué son afirmaciones, qué son pedidos, qué son órdenes, qué son declaraciones, ¿sí? Entonces, cuando ya las personas tienen conciencia de la diferencia y para qué sirven, entonces puedes identificar qué juicios es positivo o qué juicio es negativo a la hora de relacionarte con tu equipo de trabajo, ¿sí? No es lo mismo, te pongo un ejemplo, no es lo mismo que yo ahorita mismo tenga un juicio negativo de Jesús o de ti, Pedro, y, y eso va a afectar mi manera de hablar con ustedes o mi participación en este programa, ¿sí? Pero mis ustedes son positivos, sé que puedo aportar valor, sé que ustedes lo están haciendo para aportar valor y sé que estamos jugando a ganar-ganar, ¿sí? Eso se llaman juicios. Y esos juicios al final contribuyen en mi desempeño y en el desempeño en equipo. Y en este caso, nosotros estamos haciendo un equipo. Igual que ustedes. Ustedes pueden tener un juicio negativo de mí y posiblemente ni siquiera estuviera aquí. Claro. Sí, pero me refiero es por lo mismo, ¿me entiendes? Porque por lo menos en un departamento de alguna empresa, o sea, siempre van a existir los prejuicios o las diferencias por el desempeño, por la responsabilidad, por lo que sea, y eso interfiere mucho en lo que es el lenguaje en el mismo departamento. ¿Me explico? Porque no estás de acuerdo con el desempeño que ha tenido tu compañero o no estás de acuerdo con la responsabilidad que él ha tenido. Y a la hora de cualquier reunión eso se va a notar en lo que tú estás diciendo. El que se cruza porque no le interesa lo que está diciendo debido al juicio que tiene sobre la irresponsabilidad de esa persona. ¿Ves? Exacto. Y lo que estás mencionando ya pasa al segundo nivel, que es el nivel interpersonal. Y que es, una vez que hay que son juicios, ya yo puedo hacerlo o distinguirlos y eso me va a abrir posibilidades o no con el trabajo que haga con mis compañeros, que es lo que estás mencionando, ¿no? Entonces, en los entrenamientos que hacemos, nosotros ayudamos a las personas que distingan primero las distinciones lingüísticas, juicio, afirmaciones, etcétera, y después a que aprendan a comunicarlas. Porque no es lo mismo que yo te diga, me parece que estás hablando algo que no tiene sentido, a decirte, hey, lo que tú estás hablando es una tontería. ¿Sí lo ves? Entonces, te puedo comunicar las dos cosas, pero de dos maneras distintas. En ese caso, por ejemplo, hablando de los niveles que has mencionado, hablamos de un nivel personal. ¿Cómo puedes detectar, por ejemplo, en una organización que hay una falta de comunicación efectiva, pero en el nivel personal? ¿Por qué te lo pregunto? Digamos que tengo 5 personas en un departamento y de esas 5 personas hay uno o dos elementos que no se están desenvolviendo y no tienen nada que ver con la comunicación interpersonal entre ellos, sino más bien alguna situación personal con la que ven a esa persona ya desde su casa o desde la calle o lo que sea. ¿Cómo en esos casos, digamos, resolveríamos esa situación? Perfecto. Ahí entra de nuevo el segundo nivel, que es interpersonal. Y si tú eres el jefe de esa persona y tú ves que su desempeño está afectado y no sabes por qué, hay dos cosas. O uno, el empleado no tiene el permiso o la confianza de comunicarte qué le está pasando. Y dos, tampoco te ha importado saberlo. O quizás no sabes cómo preguntarle o hablarle de manera tal que él comente lo que le está pasando y llegar a una solución. ¿Qué pasa con aquellos casos en el cual, digamos, el jefe no tiene distinguido eso? Es decir, que no tiene la distinción de saber de que él no tiene el permiso o de que no ha sabido o no le ha interesado. Simplemente como que pasa en transparencia. Es algo que ocurre a nivel profesional y listo. Es que ahí está el problema. El mayor problema de todas las empresas y todas las organizaciones es que carecen de competencias conversacionales. Y al final, todo lo que ocurre en nuestras vidas, en nuestros negocios, o nuestros empleos o empresas, o clubes deportivos, como quieras llamarlo, ocurre en conversaciones. En dos tipos de conversaciones. Porque nada más existen dos. La tuya interna
y la que tienes con los demás. Todo en la vida ocurre en conversaciones. Sí, una pregunta. De hecho, Cuando me hablas de conversaciones internas, por ejemplo, ¿eso se ve el ego involucrado, se ven las situaciones personales involucradas? ¿Qué se ve involucrado en una conversación interna? uy, eso es un mundo, eso es un mundo. Porque la conversación interna es un reflejo de tu caja de creencias. Y tu caja de creencias tiene que ver con tus juicios, con tus creencias del pasado, con tus experiencias que has vivido en el trabajo. Y está armada con un montón de sesgos. También hay sesgos culturales que afectan mucho a las personas, el desempeño de las personas, que al final o pueden ayudarte o pueden no ayudarte. ¿Sí? Y ahí es cuando entramos nosotros los coaches a desafiar. No, antes de desafiar es a que identifiques cuál es tu caja de creencia. Porque tu caja de creencia es tu conversación interna y eso te lleva a hacer acciones. Entonces entramos los coaches a identificar qué es lo que sucede en tu cabeza que no te contribuye y brindarte una manera nueva de observarlo. ¿Sí? Y cuando mencionaste allí el ego, eso es una forma de ser o es algo intrínseco en el ser humano, es algo que es normal en todos. Y el ego se muestra reflejado en el hecho de querer tener la razón. Y cuando tú pones de por medio tu ego o tus ganas de querer tener la razón en una conversación, estás entrando en un juego de sobrevivencia. Porque sientes que tu razón es la única. Y eso viene de la escasez. Entonces, como tú sientes que tu razón es la que es y no hay otra, no abres espacio a escuchar. Y como no abres espacio a escuchar, no puedes llegar a acuerdos. Y como no llegas a acuerdos, no puedes hacer un desempeño de trabajo en equipo efectivo. Y si no tienes un desempeño de trabajo en equipo efectivo, no llegas a resultados extraordinarios o los que te has puesto. Entonces, para evitar la trampita del ego, es reconocer. Por eso es que yo se los dije en un principio, se trabaja en 3 niveles. Nivel personal. Y ahí es donde entra el ego. Es reconocer que tengo ego, aceptarlo, y que tengo juicios. Y que esos juicios son míos. Si yo pienso que Pedro, un ejemplo, es un vago, ¿sí? No estoy diciendo que Pedro es así. Lo que estoy diciendo es que yo veo a Pedro como un vago. Más Pedro no es un vago. De hecho, no sé cómo es Pedro. Quizás a veces se muestra como un vago, pero ahí lo miraste, como que viste, yo te dije que... Queriendo tener razón de que soy vago. Entonces la acerté. Bueno, entonces el ego se maneja así. Reconozco que ese juicio es mío y reconozco que el otro también tiene su juicio. Y no nos peleamos con que o tú tienes razón o yo tengo la razón, sino que ambos la tenemos. Ahora, abrimos espacio a hacer un acuerdo. Y ahí se produce sinergia, se produce creatividad, el ambiente de trabajo se vuelve cómodo, se vuelve pleno. Y una pregunta, yo. De tener razón. Desde un punto de vista personal, con las experiencias que yo he tenido. En grupos de trabajo que yo he mantenido, ellos por lo menos detectan como el preferido. ¿Me entiendes? No, lo que pasa es que este es el preferido, el consentido del jefe, este es el preferido, y en realidad no es así, es como el que más hace caso o el que se adecua más a los requerimientos que te estás haciendo o algo así, ¿no? Ok. Hace que le llaman el cepillón. Uh-huh. ¿Cómo dijiste que no te escuché, disculpa? Digo, a ese es el que le llaman el cepillón. Ah, el cepillón. Bueno, de hecho, decir que él es un cepillón o decir que él es el favorito del jefe, lo dice, ¿quién lo dice? Tú mismo. En este caso tú, Jesús, que pusiste el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo importante es saber por qué te generas ese juicio. ¿Eso qué tiene que ver contigo? Quizás haya unos celos o una resistencia a ver que otro es aceptado por el jefe y tú no. Ok.
Y ahí es cuando nace o sale el juicio de que, el cepillón, y que, no, este man es un tonto, no sé qué. Claro, pero si te pones a ver, eso es lo más común en los grupos de trabajo y en las empresas eso es lo que más prevalece. O sea, lo que pasa es que a este lo prefiere porque siempre anda con el jefe y le hace todos los mandados y toda esta cuestión, ¿me entiendes? Ese es mi juicio, como dices tú. Sí, y digamos que es verdad. ¿Y ahora qué haces con eso? Ujú. Ahora te quiero hacer una Pensar que el pregunta. otro, a ver, si pensar que el otro es un cepillón y te hace feliz decir que el otro es cepillón y te ayuda a tu desempeño en el trabajo, pues sigue pensándolo, ¿no? Ahora, si tú ver que el otro es el cepillón y te afecta tu desempeño de trabajo, entonces ahí hay un problema, ahí hay un tema, ¿no? Una consulta, Jonathan, con respecto a situaciones en las que por lo menos nos hemos visto involucrados y hemos vivido de diferentes formas, ¿qué tanto puede afectar? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto, pero ¿qué tanto puede afectar una falta de comunicación, digamos, en las áreas más sensitivas de la empresa? Que todas son importantes, pero digamos las más sensitivas. Que tu equipo no se comunique, ¿cómo podemos trabajar esa parte? Cuando dices que el equipo no se comunica, ¿a qué te refieres realmente? ¿A que no pueden llegar a un acuerdo? ¿A que no No se... llegan a acuerdos, no discuten entre ellos, los resultados de, digamos, del trabajo no se dan. Eso refleja mucho cuando, bueno, cuando se hacen las reuniones, sale reflejado de que él me dijo, él no me dijo, yo le dije, él no me escuchó, no me leyó el correo, cosas como esas. ¿Recuerdas el tema del ego? Exacto. Las discusiones ocurren porque alguien quiere tener la razón. Digamos, Jesús, nos pusimos de acuerdo en que Jesús vaya y facture $10,000 esta semana. Pasó la semana y no lo cumplió. Entonces nos volvemos a reunir, nos empezamos a dar palos, como que, viste Jesús, yo te dije que tenías que hacerlo así, o yo te dije que lo tenías que hacer así, yo te dije que yo podía hacer mejor ese trabajo. Todo eso son juicios, todo eso es darte palo con que yo tengo la razón de que no era como lo hiciste, sino como yo pensaba. Y te lo dije. Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, vamos de nuevo al primer nivel, es reconocer que tus juicios son tuyos y que los juicios de Jesús son de él y ninguno tiene la razón. ¿Y cómo lo llevas tú, por ejemplo? Digamos que tú eres jefe de un departamento o te estás encontrando con esta situación. ¿Cómo lo llevarías tú? Digamos que tú eres el líder esa organización o ese departamento y te estás dando cuenta que los elementos que están dentro de tu equipo de trabajo están sufriendo de ese mal. Ok, entonces, si yo personalmente, Jonathan, tengo esa situación, lo que yo entraría es que reconocieran primero que son juicios, que son afirmaciones, pedidos, órdenes, y que se den cuenta y estén conscientes de eso. Lo que pasa es que cuando tú eres consciente de que no existe la razón y que vivimos diciendo juicios, tú puedes llegar a acuerdos fácilmente, ¿sí? Y si una persona no hizo el desempeño, es evaluar qué faltó, qué no funcionó y volver a tomar acciones comprometidas con eso. Porque si entra el ego o si entra el, no, yo te dije que era de otra manera, estás limitando el hecho de ponerte de acuerdo para resolver el problema. Ajá, y ¿Y la perdón? la lógica, La lógica. ¿A qué te refieres con lógica? o sea, a lo que tú consideras que es lógico que se tendría que hacer y no se hace por Sentido el ego, común. ¿no? ¿Ah? El sentido común. El sentido común. Bien. ¿Para quién es sentido común? A ver, pongamos el ejemplo de Jesús que no vendió los $10,000. Y Pedro Ajá. dice a Jesús, hermano, es lógico que no tenías que hacer eso. ¿Para qué? Ujú. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Ajá. sí. Bien. Jesús no vendió los $10,000 en la semana, ¿sí? Se reúne con Ujú. y Pedro le dice, Jesús, pero es lógico que no tenías que hacer eso. Perfecto. En esa situación, ¿para quién es lógico? Para Pedro. ¿Y para Jesús? Obviamente no.
Exacto, exacto. Entonces, para Jesús era lógico hacer lo que hizo. Sí, para él, dentro de su sentido común, él lo hizo correcto. Según mi juicio, el sentido común no lo era. Sigue Exacto. siendo un juicio nuevamente, queriendo tener razón con que las cosas son como yo digo. Ajá. Y cuando dicen, pero es que te falta sentido común. Es que sentido común es sinónimo de tener razón. Jonathan, yo veo, lo que se enfoca Jesús es a un hecho más cultural, a cómo deberían ser las cosas por los acuerdos culturales que existen en la sociedad. ¿Puedes repetir que se me tildió todo y no escuché? Sí, te decía que yo creo que a lo que se refiere Jesús, se refiere, por ejemplo, a la lógica cultural o al esquema cultural que llevemos. Ejemplo, el sentido común te dice que debes hacer un alto cuando hay una luz roja, pero eso es un pacto cultural que tiene la sociedad donde vivimos. Ah, Entonces, creo que él se refiere a que qué te lleva el sentido común de las cosas. Por ejemplo, en un negocio de ventas, te dice, bueno, el sentido común de las ventas es que tienes que hacer un seguimiento al cliente, tienes que estar pendiente, etcétera. Pero son acuerdos culturales al fin y al cabo, que están en nuestro juicio, sí, pero entiendo que son acuerdos culturales de donde vivimos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien no sigue las reglas o sigue? Exactamente. Interesante. Puede suceder dos cosas. Uno es que o no lo aprendió, por más que se lo hayas explicado, no lo entendió. Por más que tú digas, se lo he explicado miles de veces, la persona no lo ha entendido. ¿Sí? O ajá. por algo no lo hace. Veo una luz roja y me la vuelo, me la paso. ¿Para qué lo estoy haciendo? Para algo lo estoy haciendo, cuando yo sé que no debería hacerlo. Exacto. O sea, detrás de las acciones de todas las personas hay algo. Nada es inocente. Ok. Nada. Quizás no seas consciente para qué lo haces, pero sí lo haces para algo. Sí, algún mecanismo de algo, algún sentido tiene que tener para ti, así sea, no te estés dando cuenta. Exacto. Eso entiendo que es lo que en el coaching llamamos boicot, de alguna manera. Sí, el boicot más bien viene siendo cuando quieres hacer algo que te propusiste, una meta, un objetivo, y antes de lograrlo haces alguna cagada porque quieres, no sé, porque sientes que no te lo mereces o porque crees que no es para ti o porque sientes que, wow, nunca me han salido las cosas tan bien, no es normal y el inconsciente te boicotea. Y eso pasa mucho. Sí, estoy callado aquí escuchando muchas cosas. Ajá, Jonathan, ¿qué recomendación le darías al público para poder tener mayor efectividad al momento de comunicarse en su trabajo? Ok, ok. ¿Qué recomendación? Primero, que he notado muchísimo con las personas que he entrenado y con las empresas que he entrenado también, que tengan conciencia de que no existe razón, que no se puede estar diciendo por la vida el sentido común o lo lógico, cuando al final nosotros vemos la vida dado a nuestra observación, a nuestros juicios. La vida no es como es, la vida es por lo que nosotros sabemos que es. Y en un equipo son observadores distintos. Todos pueden ver de una manera distinta el mismo problema. Y si reconoces eso y lo aceptas y aceptas a tu equipo, al que tienes al lado, como legítimo observador, como entiendo que para mí no me parece lo que él piensa, pero lo comprendo porque es verdad para él, eliminas como el 95% del problema de todos los equipos. Perfecto. Eliminas y abres espacio
a acuerdos, abres espacio a posibilidades, le abres espacio a la creatividad y le abres espacio a la sinergia, mano. La sinergia en un equipo es increíble. Bueno, Jonathan, de verdad, muchas gracias por la participación. Ha sido totalmente constructivo todo lo que has dicho. Es más, me has dejado a mí pensando en muchas cosas también. No, Porque yo gracias por la invitación. yo sí soy bastante controlador y sufro mucho de ese ego a la hora de comunicar. Interesante, interesante. Sí. Y Sí, bueno, así que, yo me di cuenta de que es un vago. Bueno, ya sabes que igual, Vamos para adelante. amén, así es. gracias. Gracias, Jonathan.